Empezamos a seguir las pistas sonoras. Historia. Música. Cine. Literatura. Archivos históricos de las radioemisoras. Pasado y presente se mezclan en estas pistas sonoras. Les damos la bienvenida a Pistas Sonoras en las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Este es un espacio para seguir las pistas del pasado y el presente a través de canciones, periódicos, entrevistas y material de archivo. Les saluda Marvin Cotto y Fabiola Cordero González. En la siguiente hora de programa nos vamos a sumergir en la Guerra Fría, pero desde la vivencia de nuestro país, supuestamente tan alejado siempre de los grandes conflictos internacionales. Conversaremos con el historiador Esteban Fernández Morera, quien realizó la investigación Imaginando amigos y enemigos, la Guerra Fría cultural en Costa Rica, 1953-1973. En esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con Esteban Fernández Morera. Él es ya máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, que nos ha acompañado en programas anteriores, pero esta vez viene a comentarnos los resultados de su investigación para la maestría en Historia, que es una tesis que se titula Imaginando amigos y enemigos, la Guerra Fría cultural en Costa Rica de 1953 a 1973, un tema del que habíamos hablado por encima en algunas ocasiones, pero que ahora vamos a profundizar un poco más. Muchísimas gracias, Esteban, por acompañarnos. A vos, Marvin, muchas gracias por esta nueva invitación. Lo primero tal vez sería para nuestro público definir qué entendemos por Guerra Fría cultural. Más o menos tenemos una noción de qué se trata cuando se habla de Guerra Fría, pero en el caso cultural, ¿cómo podríamos acotarlo? Claro, en resumen, ¿verdad? Este concepto de Guerra Fría cultural fue primero investigado por una francesa, periodista e historiadora, Frances Stono Saunders, en un libro que se llama La CIA y la Guerra Fría cultural. Y lo que ella expone ahí es algo muy interesante, ¿verdad? Que la Guerra Fría no solo fue un conflicto económico, ¿verdad? No solo fue un conflicto político, sino que también fue, por supuesto, un conflicto ideológico y especialmente cultural, ¿verdad? Cómo la cultura se instrumentalizó o fue un arma, ¿verdad? Para estas ideologías de la Guerra Fría, por supuesto, tanto por el bloque occidental, ¿verdad? Con la bandera estadounidense por autonomacia, y por otro lado el bloque oriental con la URSS como principal figura. Sí, y cuando hablamos de cultura aquí tenemos que entenderlo en un sentido amplio, tanto cultura popular o de masas como lo que en algún momento se denominó como alta cultura, también estuvo inmersa ahí en esa lucha, ¿no? Claro, también esto depende mucho de las investigaciones. Por ejemplo, esta investigación que les mencioné se enfoca más en lo que fue la propaganda gubernamental de Estados Unidos, ¿verdad? Con sus numerosas agencias en el Departamento de Estado, en la CIA, etcétera. Entonces viene un poco más en esta visión de top-down, ¿verdad? Desde el gobierno hacia abajo. Pero también han habido otras investigaciones que han ampliado esta visión de la cultura, ¿verdad? Y estudiando más no solo esa creación propagandística del gobierno, sino también la propaganda de la cultura de masas, ¿verdad? De Hollywood, de los cómics, o incluso la propaganda que se desarrolló en las sociedades civiles, ¿verdad? En los sectores populares incluso, o en organizaciones anticomunistas o feministas o comunistas, etc. El periodo que usted estudia, que lo mencionamos al inicio, es de 1953 a 1973, que de alguna manera también son como las 2 décadas de la socialdemocracia clásica costarricense. Entonces tal vez coméntenos sobre ese periodo, por qué le pareció enfocarse ahí. Claro, bueno, yo empiezo, ¿verdad?, con esta investigación en 1953 porque va a ser la segunda administración de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Después de esa administración, de ese gobierno de facto de la segunda Junta Fundadora de la República, llega al poder, ¿verdad? Y va
enfatizar o a reforzar, ¿verdad?, todas esas políticas de la Junta Fundadora. Mayor intervencionismo, mayor presencia del Estado, no solo en la economía, sino también en la cultura. Y va a definir un poco el papel de la cultura en Costa Rica. Claro, también van a traer nuevas visiones en términos de relaciones internacionales. Figueres siempre estuvo en esa ambigüedad entre esta crítica al imperialismo, ¿verdad?, estadounidense, con la National Fruit Company, con la defensa de Estados Unidos en los gobiernos de derecha, pero por otro lado, claro, tiene que aminorar esas críticas porque, bueno, ya se está dando cuenta que Estados Unidos no se va a quedar con brazos cruzados con estas críticas, ¿verdad? Esto se reflejó muy bien con el golpe de Estado guatemalteco en 1954. Claro. Y bueno, principalmente me enfoco con administración de José Figueres. Y concluyo en el 73, ¿verdad? Como prácticamente estos 20 años de la edad dorada, ¿verdad? Del Estado benefactor. Principalmente con lo que va a ser el golpe de Estado chileno, ¿verdad? Por supuesto de Estados Unidos, con cooperación de la CIA, etcétera. Y que muchos historiadores definen que ya en el 73 hay una nueva etapa, ¿verdad? Es una nueva etapa en la Guerra Fría latinoamericana. Y que aquí va a definir un poco, ¿verdad?, lo que va a ser estas relaciones internacionales con Estados Unidos. Se va a ver un mayor cuestionamiento a la democracia estadounidense, un mayor aumento de movimientos revolucionarios, incluso, ¿verdad?, la imagen, ¿verdad?, la imagen de Estados Unidos que se había construido durante estos 20 años, ¿verdad?, desde la Segunda Guerra Mundial, empieza a quebrarse, ¿verdad? Esa imagen de el país baluarte de la democracia, de la paz, de los valores occidentales. Entonces, bueno, ahí yo concluyo y principalmente miro, ¿verdad?, toda esta óptica, 20 años, como la creación de ese Estados Unidos democrático, pacífico y sus, por supuesto, defensores entre los sectores costarricenses. Claro. Que los años 70 también es interesante porque aparte de esta visión de Estados Unidos como un país mucho más complejo y violento de lo que se quería presentar en la propaganda, también la Unión Soviética se desprestigia mucho más de lo que ya venía con, por ejemplo, con la publicación del archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y demás. Entonces también un poco como el viejo estalinismo ahí ya un poco empieza a haber cada vez menos defensores, digamos, como el proyecto de la Unión Soviética. Claro. ¿Verdad? La Unión Soviética también está haciendo sus propias labores de propaganda, ¿verdad? No solo Estados Unidos también está haciendo sus propias labores en los congresos de la paz, ¿verdad? Esos famosos congresos de la paz, también en cuestiones culturales, en exportaciones de actividades artísticas como el ballet, como el circo. Y claro, ya a finales de los 60, ¿verdad?, con la creación de la nueva izquierda, que también empieza a cuestionar, ¿verdad?, esa visión de la Unión Soviética, ¿verdad?, como el horizonte utópico que tiene que, por lo menos, optar los países latinoamericanos. Entonces también hay un cuestionamiento y se van a crear, o se están creando nuevos referentes, ¿verdad? Esos nuevos referentes van a ser Cuba. Cuba, claro. Sí. O incluso China, ¿verdad? Ahí van a haber grupos que se van a autodenominar maoístas. Maoísmo, sí. Ahora, tal vez yendo de nuevo un poco para el inicio del periodo, hay que hablar un poco más de la figura de José Figueres, porque es una figura evidentemente muy controversial en la historia nacional, pero también muy heterodoxa, porque es como este anticomunista que no necesariamente se alineaba con todas las posiciones de política exterior estadounidense. Entonces era como esta figura extraña y medio incómoda, ¿no? Como procapitalista, pero no necesariamente proimperialista. Tiene sus particularidades interesantes ahí dentro del contexto de Guerra Fría, ¿no? Figueres. Sí, incluso entró en esa segunda administración con lo que podemos decir con toda la fuerza, ¿verdad? Lo primero que hice a los pocos semanas fue aumentar el impuesto de la National Fruit Company. Claro, esto le generó muchos debates, críticas en la prensa, ¿verdad? En la prensa más conservadora o más liberal, entre ellos, ¿verdad? La Nación, por supuesto, pero también el Diario de Costa Rica. Y ahí ya claramente se definía cuál era su posición, ¿verdad? Con esto lo que él llamaba esta dependencia económica. Por supuesto, siempre afirmando que lo que él pretendía no era expropiar, ¿verdad? Esa era la palabra maldita, ¿verdad? En este periodo, bueno, por supuesto hasta el día de hoy. Y claro, a pesar de las críticas que, bueno, Figueres lo que pretende es nacionalizar la economía, bueno, se hizo algunos proyectos muy importantes, pero no fue tan largo, ¿verdad? Él sabía cuáles eran sus límites, porque él reconocía que Estados Unidos, ¿verdad?, era el hegemón occidental, ¿verdad? Centroamérica, América Latina, no podría, o era difícil
su actuar político sin tener siempre esa sombra de Estados Unidos. Y él lo sabía, o lo tenía muy claro. Y claro, siempre trabajó en esto, como en estos dos órdenes, entre la crítica antiimperialista, ¿verdad?, de Estados Unidos, pero también, ¿verdad?, siempre rescatando esos buenos referentes estadounidenses, ¿verdad?, que siempre él decía que Estados Unidos tiene que volver a sus valores morales democráticos, ¿verdad?, que tiene que rechazar a las dictaduras de derecha, ¿verdad?, que tiene que defender esos ideales de los padres fundadores, ¿verdad? Y por supuesto Figueres fue una figura súper proestadounidense. Él se crió en Estados Unidos, leyó toda esa literatura, todos esos padres fundadores, y claro, era un defensor del New Deal, ¿verdad?, el nuevo trato de Roosevelt. Sí, que es curioso porque por medidas muchísimo más tibias que cualquier cosa que aplicó Figueres en nuestro país, a Arbenz lo derrocan con apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también no quiero decir con esto como promover algún tipo de mito de excepcionalidad costarricense, pero sí llama la atención como el rango de acción que tuvo Figueres comparado con otros líderes reformistas, digamos, centroamericanos, en este caso en Guatemala, ¿no? Sí, claro, y Figueres también fue muy inteligente, tenía muchas relaciones, ¿verdad? Él fue una persona que durante su vivencia en Estados Unidos y sus diferentes viajes para dar conferencias, se creó toda una red, ¿verdad?, una red de apoyo, como se dice actualmente, pero sí, claro, un círculo intelectual alrededor de él, apoyos entre demócratas, entre socialistas anticomunistas, ¿verdad?, entre la izquierda anticomunista, entre ellos Norman Thomas, y siempre tuvo, podríamos decirlo así, como amistades que lo defendieron dentro de los círculos de poder en Estados Unidos, que lo defendían que él no era comunista, que él pretendía nada más proponer una nueva modernización, ¿verdad?, una modernización democrática, ¿verdad?, de la izquierda anticomunista. Entonces, bueno, claro, en parte fue que esta gran campaña de imagen, de propaganda alrededor de Figueres también lo benefició para no generarse más enemigos en Estados Unidos. Claro. Ahora ya entrando en la parte cultural, concretamente en su trabajo, en su investigación, se menciona a menudo el Congreso por la Libertad de la Cultura, el CLC, que era prácticamente este brazo discreto de la CIA y que, por increíble que nos parezca, también tuvo su incidencia en Costa Rica. Sabemos, por ejemplo, que en los años 50, por ejemplo, la pintura de los expresionistas abstractos como Jackson Pollock o incluso cierta música tonal o experimental de compositores estadounidenses se estaba promoviendo como parte de la guerra cultural para decir, vean que en el capitalismo hay más libertad creativa que en la Unión Soviética, por ejemplo. Pero, ¿qué incidencia tiene en Costa Rica este tipo de discurso del CLC? Sí, este congreso, que podríamos llamarlo como el Congreso Costarricense de la Libertad de Cultura, ¿verdad?, que fue podríamos decirlo así, la suboficina, ¿verdad?, de ese gran congreso por la libertad de la cultura. Comenzó, ¿verdad?, a inicios de los 50 a crearse en muchos países latinoamericanos y entre ellos, por supuesto, Centroamérica. En Centroamérica se creó, si no me equivoco, no tengo el dato ahora, pero en Salvador y en Nicaragua y Costa Rica. Y bueno, ¿cuál era el proyecto de la CIA? Porque este congreso fue financiado por la CIA. Bueno, la idea era conquistar ¿verdad?, o adoptar, ¿verdad?, las mentes de la izquierda anticomunista, ¿verdad?, que los sectores intelectuales que en ese momento, ¿verdad?, estaban con esta reafirmación de los valores revolucionarios, ¿verdad?, vemos a un Sartre en Francia, entre otros. La CIA tenía muy claro que tenía que conquistar a esos intelectuales, ¿verdad?, para que producieran, ¿verdad?, todo este cuerpo de ideas en contra de la Unión Soviética. Perdón. Sí, porque en los 50 todos los intelectuales importantes del mundo occidental prácticamente eran comunistas. Claro. Y principalmente en Francia, ¿verdad? En Francia en ese momento era, podríamos decirlo, el faro intelectual de Occidente. Claro. Entonces, bueno, ese fue el proyecto de la CIA, también se creó aquí. En Costa Rica, y bueno, su oficina, ¿verdad?, estuvo como presidente Gerardo Bonilla, ¿verdad?, un liberal importantísimo en Costa Rica, escritor, investigador. Sí, una figura también importante de la UCR. Claro, de la UCR, ¿verdad?, de la institucionalidad, ¿verdad?, cultural y educativa de Costa Rica. León Pacheco, también importante escritor. Carlos Salazar, Julián Marchena, que eran intelectuales que podríamos decirlo así, que estaban más inclinados a un liberalismo, ¿verdad?, o incluso no tanto a ese izquierdismo anticomunista de los sectores intelectuales de Liberación Nacional. Esto ya es
¿verdad? Una excepción en Costa Rica, que se optara más por estos liberales que por estos reformistas, ¿verdad? Del Partido Liberación. Y principalmente este Congreso no tuvo un efecto importante en Costa Rica, no hubo una movilización intelectual de ideas, congresos, publicaciones, realmente fue muy, muy bajo, pero sí lo que tuvo un efecto fue en el discurso, ¿verdad? Este discurso de la libertad por la cultura, que vos muy bien mencionaste, ¿verdad? Como la hacía, creo que el expresionismo abstracto, ¿verdad? Era el reflejo de esa libertad de la cultura en Occidente, ¿verdad? Que los artistas pueden hacer lo que quieran. O incluso la música jazz, a pesar del racismo fuertísimo que se vivía todavía en los Estados Unidos, usaban el jazz como propaganda, a pesar de la segregación racial, ¿no? Claro, claro. Y eso era siempre en contra, ¿verdad?, de ese realismo socialista de la Unión Soviética, ¿verdad?, de que creaba controlar, ¿verdad?, la producción artística bajo esta figura estética. Y este discurso sí se difundió mucho en Costa Rica. Bernardo Bonilla tiene artículos, ¿verdad?, siempre hablando, ¿verdad?, cómo Occidente sí hay libertad para la cultura, no como, ¿verdad?, la contraparte con esa censura, con esa represión de las expresiones artísticas en Oriente. Ahora también lo que se refleja en su investigación, en su tesis, es también la importancia en que empiezan a tomar los tanques de pensamiento, think tanks, como se le dice en inglés, en la Guerra Fría Cultural, incluso como el mismo ANFE que se funda en ese periodo. Y bueno, era todavía una posición, ese liberalismo económico, una posición súper marginal todavía. El consenso era la socialdemocracia, digamos. Pero bueno, ya existe ahí, es anticomunista, la ANFE, obviamente. Pero todo esto me parece que apuntaba más hacia una cultura de élites educadas, no tanto la cultura de masas. Precisamente está dirigido como a las clases intelectuales de los países, ¿no? Claro, estos centros de pensamiento, think tanks, ¿verdad?, se van a crear a finales de los 50 y predominantemente todos tienen la misma visión, ¿verdad?, anticomunista, ¿verdad?, en defender los valores occidentales, ¿verdad? Pero sí hay diferencias bastante destacables en cómo defender esa democracia contra el comunismo. Bueno, ya estamos, ¿verdad? El Congreso Costarricense por la Libertad de Cultura era uno, ¿verdad? Pero también estaba el ANFE, ¿verdad?, que como mencionaste, su postura era defender la democracia, pero no desde los valores, ¿verdad?, de este periodo, ¿verdad?, de la democracia, de la paz, de la libertad, sino más bien los valores del capitalismo, ¿verdad?, contra el comunismo. Sí, como una lectura economicista de la tradición liberal, digamos. Se cambió el eje dicotómico de democracia versus comunismo, ¿verdad?, o democracia versus totalitarismo, a capitalismo versus comunismo, ¿verdad? Eso fue uno de los grandes trabajos que hizo el ANFE, y que para ellos la mejor forma de defenderse contra el comunismo era promover la iniciativa privada, el capitalismo, la desregularización, y bueno, claro, en ese momento eran una postura muy marginada, pero que iba a tener sus efectos ya unos 30 años más tarde. Claro, como nos lo comentó aquí David Díaz cuando habló de su libro sobre la historia del neoliberalismo en Costa Rica. Ahora, la Revolución Cubana, ¿cómo cambia la orientación de la Guerra Fría en Latinoamérica? ¿Verdad? Porque, como usted ya nos adelantaba al inicio, sirvió como horizonte para mucha izquierda, pero también como lo que se debía evitar a toda costa para el anticomunismo, tanto nacional como en Estados Unidos, ¿verdad? Mucha izquierda vio la Revolución Cubana como una posibilidad como una revolución tropicalizada, no autoritaria, no jerárquica, no estalinista, y tal vez se puso un poco la esperanza en eso al inicio. Entonces generó como muchas energías y muchos entusiasmos. Entonces eso en un periodo de Guerra Fría supongo que también provocó muchas reacciones de parte del anticomunismo. Claro, si vemos los primeros, ese mes de enero, ¿verdad?, de 1959 en la prensa, incluso La Nación, el diario de Costa Rica, la mayoría era en apoyo, ¿verdad?, a la Revolución Cubana. Pasan las semanas y llegan las noticias de fusilamientos extrajudiciales o de actitudes un poco autoritarias, ¿verdad?, y ya se van viendo malas críticas. Y lo que se habla, o el cambio del discurso, es la traición de Cuba, que va a ser constante durante los años posteriores. Como la Revolución Cubana, o al menos esos dirigentes, ¿verdad?, Fidel Castro, por supuesto, Cienfuegos, Che Guevara, traicionó, ¿verdad?, los valores de la Revolución Cubana, ¿verdad?, en favor de la democracia.
Esto también para muchos investigadores ponen a la Revolución Cubana como el momento en que la Guerra Fría se latinoamericanizó, ¿verdad? Que ahora, si la Guerra Fría era una cuestión, ¿verdad?, ambigua, que principalmente tenía como referente el norte, ¿verdad?, occidente, lucha bipolar, ya con la Guerra Fría, con la Revolución Cubana, el problema, ¿verdad?, se desplaza hacia Latinoamérica. Bueno, esto también se puede discutir porque también la Guerra Fría ya está años, ¿verdad? Claro. Principalmente con Arbenz, ¿verdad?, en el 54. Sí, sí. Pero sí, en el discurso es como que el eje pasa a Latinoamérica. ¿Y por qué? Bueno, porque ya tenemos prácticamente un país, ¿verdad?, medio ambiguo, medio que está tanteando con la Unión Soviética a unos cuantos kilómetros, ¿verdad?, en el Caribe. Sí, en la zona de influencia de Estados Unidos, Estados Unidos. El Caribe, sí. Claro, está mucho más cerca. Y esto despertó, ¿verdad?, una beligerante reacción anticomunista por parte de la prensa, por parte de los gobiernos. Por supuesto, ahí tenemos, ¿verdad?, a Orlich. Pero también con el surgimiento de organizaciones anticomunistas por parte de la sociedad civil, organizaciones civiles. Aquí es la explosión de estas agrupaciones anticomunistas en la década de los 60. Que me interesaba un poco que nos comentara más sobre eso, del movimiento nacionalista en Costa Rica, bueno, que un poco toma fuerza tras la Revolución Cubana como una reacción contra. Y bueno, lo que leemos en su investigación es que tenía mucha presencia en los periódicos nacionales y hacía montajes de mucho impacto visual y muy sensacionalistas, como tanques rusos frente a la Catedral de San José. Esto es cierto y está en la tesis y lo pueden ver o lo pueden buscar en la Biblioteca Nacional, en los periódicos, pero fue así. Entonces, ¿qué pasó ahí con ese nacionalismo de derecha? Sí, eso es lo que yo llamo el surgimiento de una nueva anticomunismo costarricense. Si el anticomunismo anterior iba más enfocado, ¿verdad?, a ciertos sectores políticos, económicos, ¿verdad?, los sectores altos, ya este nuevo comunismo que surge en los 60 está más enfocado en la propaganda para los sectores populares, ¿verdad? Su visión es convencer, manipular incluso a los sectores populares. Y aquí, bueno, estallan una gran cantidad de organizaciones anticomunistas, son montones, ¿verdad? Entre ellas el Movimiento Nacionalista de Costa Rica, está también el Comité Cívico de Vigilancia Democrática, está también organizaciones femeninas, organizaciones religiosas y, bueno, por supuesto la más conocida fue también el Movimiento Costa Rica Libre. Claro. Y la diferencia con ese antiguo comunismo, ¿verdad?, que era principalmente conferencias de discusiones, ¿verdad? Anticomunismo, perdón. Este nuevo anticomunismo utilizó mucho lo que fue las fuerzas mediáticas, ¿verdad? Propaganda en los periódicos, en la radio, en la televisión. Y aquí se ve, claro, la utilización de lo visual, de la propaganda visual como herramienta de terror, ¿verdad? Para dar ese temor de que el comunismo está pronto a llegar en Costa Rica. Bueno, y por eso ponen esos tanques, ¿verdad?, frente a la catedral, ¿verdad? Son fotomontajes que ellos realizan. Claro. También ponen imágenes de un recurso retórico visual que utiliza mucho, es el de los dos estilos de vida. Entonces siempre ponen un estilo de vida, ¿verdad?, el democrático, donde las personas tienen libre albedrío religioso, donde está la familia tradicional incluso, donde está, digamos, la visión más American Way of Life de la familia, todo divirtiéndose. Sí. Y por otro lado, ¿verdad?, como poniendo la contraparte, la visión, ¿verdad?, del estilo de vida comunista, ¿verdad?, que son mujeres armadas o que son guerrilleros vapuleando a religiosos, o etcétera, etcétera. Entonces siempre utilizan ese recurso de, miren cómo son estos dos estilos de vida y ustedes están para optar, ¿verdad?, por el que evidentemente es el mejor, que es así es como lo construyen esa propaganda. Y es muy evidente, ¿verdad?, cómo se utiliza esa propaganda visual para tratar de convencer, pero más que convencer, generar temor, ¿verdad? Es una propaganda de miedo. Ya en los años 60, además de la radio, que seguía teniendo una popularidad enorme, entra en nuestro país y se consolida la televisión. Entonces, ¿qué rol juegan estos medios, tanto en la difusión de propaganda anticomunista explícita, también como por ese lado lo explícito, pero también la introducción de series de televisión estadounidense como una forma de lo que siempre se ha llamado como poder blando? Porque si hablamos con gente que fue joven o fueron niños en esa época, digamos que mucha de la educación sentimental de nuestros padres o abuelos se dio con esas series de TV gringas, ¿no? Creo que eso fue un golpe magistral, ¿no?, de la propaganda estadounidense. Claro. La mejor herramienta cultural que tuvo Estados Unidos
en este periodo de posguerra fue la cultura de masas, ¿verdad? Sea intencional o no, sea que esta industria cultural tuvo esa intención de convencer a los países fuera de sus fronteras de los valores del American Way of Life, fue la mejor herramienta, porque, claro, estos nuevos medios, ¿verdad? La televisión, las series, el cine, tenían un gran poder, ¿verdad? En los espectadores, una audiencia, ¿verdad? Era la seducción de las imágenes, la seducción de esas nuevas historias, esos nuevos espacios, esas nuevas atmósferas, ¿verdad? Que lo podemos ver en la ciencia ficción, en las películas de guerra, en los dramas, ¿verdad? Que muchos de esos temas, muchos de esos contenidos tocan temas anticomunistas. Bueno, por un lado, un poco, ¿verdad? Menos directo, ¿verdad? Con la promoción del American Way of Life, ¿verdad? El consumismo, de los valores democráticos, del emprendedurismo, etcétera. Pero también, por otro lado, ya con discursos más explícitos, claro, ¿verdad? El terror comunista, o cómo los comunistas están en los fondos de la sociedad, ¿verdad? En cualquier momento atacar, o cómo el ejército estadounidense, está derrocando o está ayudando a defender a Corea del Sur, ¿verdad? En este caso, en el conflicto coreano, o posteriormente en Vietnam. Y claro, todo eso van a ser lo que yo llamo, ¿verdad? La educación infantil por la Guerra Fría, ¿verdad? Son los principales ideologemas o discursos que nos hacen comprender qué era la Guerra Fría en ese momento. Incluso las películas y series de espías, pero bueno, James Bond también, muchos villanos de James Bond, del James Bond original, de Sean Connery, eran soviéticos, ¿no? Claro. Ahí con esas películas de James Bond, el anticomunismo, ¿verdad? No podía ser más elegante, más fino, ¿verdad? Claro. Era una forma de... Glamoroso, sí. Claro, glamoroso. Y muchas de estas películas también, por supuesto, tienen otros valores, ¿verdad? Lo que es la visión patriarcal de una figura masculina, galante, que tiene que defender y conquistar, por supuesto, a las mujeres, en contra, ¿verdad? Esos sectores que lo están opresionando, ¿verdad? Los soviéticos, los comunistas, los asiáticos, etcétera. Y esto también se ve mucho en los cómics, ¿verdad? En los cómics que se están publicando en La Nación, en los periódicos, incluso en lo que podemos decir así, los cómics de sueltos, podríamos decirlo. Se ve mucho también estos referentes, ¿verdad? En lo que es el comics pulp. Muchos de estos son hombres blancos que van fuera de sus fronteras, a Europa del Este, a Asia, a Latinoamérica, a defender a su población y principalmente, ¿verdad?, a una mujer indefensa en contra de esa opresión comunista. Claro. Y es que, bueno, a pesar de todo, y todos estos elementos que uno podría considerar como, bueno, propaganda y demás, creo que el tema de la propaganda es complejo y no funciona tan caricaturescamente como uno podría pensar, que es nada más como un rayo anticomunista que le cae a la gente y cambia su forma de pensar, porque a pesar de todo, Costa Rica ha sido uno de los países latinoamericanos más proestadounidenses, ¿verdad? Por lo que podría decirse que o esa propaganda fue exitosa, o más que exitosa, ya estaba alineada con cierta sensibilidad y ciertas intuiciones que una buena parte de la población compartía en ese contexto. Claro. Sí, yo también no quiero como proponer esta crítica que hacen de la teoría epidérmica, ¿verdad? Sí. Que la propaganda llega y ya te convence, ¿verdad? Como si fuera un lavado o un control mental. Sino que, claro, mucho de esta propaganda funcionó porque muchos de esos referentes, muchos de esos discursos ya están más que instaurados en la sociedad costarricense, ¿verdad? Esta ideología anticomunista que muchos historiadores han investigado ya proviene mucho antes de esta posguerra, mucho antes de esta década de los 50. Y claro, lo que viene a difundir esta propaganda con sus contenidos, con sus imágenes, ya era algo que muchos costarricenses estaban más que convencidos. Entonces, más que convencerlos, era una reafirmación, ¿verdad?, de sus visiones que ya estaban más que instauradas por un largo periodo de anticomunismo histórico. Que, bueno, tal vez también sería importante referirse a los últimos 5 años aproximadamente del periodo que usted estudia, que es, bueno, aproximadamente del 68 al 73, en donde hay cambios importantes en el contexto de la Guerra Fría. La izquierda costarricense, digamos, recupera cierta fuerza, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, con Alcoa. Se acerca también su legalización, que llegaría hasta el 74. Pero bueno, ya
ya estaba en proceso, digamos, el regreso a la contienda electoral de la izquierda, y además se tratan de normalizar las relaciones diplomáticas con los países del bloque soviético y con la Unión Soviética también. Entonces, ¿qué cambia en estos últimos 5 años? Sí, yo lo que afirmo es que durante este periodo de la posguerra, ¿verdad?, que podríamos ubicarnos aquí, ¿no? Luego la guerra civil del 48, hasta finales de los 60, toda esta construcción que se hizo en favor de Estados Unidos, ¿verdad?, este discurso hegemónico proestadounidense, anticomunista, ¿verdad?, mucho anclado, ¿verdad?, por supuesto en los valores nacionales costarricenses, ¿verdad?, y costarricense tenía que ser anticomunista porque, bueno, sus valores son democráticos y pacíficos, etcétera. Sí, el catolicismo también. Claro, también. Bueno, esto se va a quebrar ya a finales de los 60. Un quiebre primero muy tímido, ¿verdad?, por parte de sectores estudiantiles, jóvenes, intelectuales, ¿verdad?, que van a empezar a difundir mucho de esta literatura comunista o izquierdista o antiimperialista, etcétera, que seguramente esto, el principal reflejo, ¿verdad?, fue las protestas de Alcoa. Claro. Pero también se está reflejando este quiebre con incluso las críticas a esto, lo que ellos llaman el imperialismo cultural estadounidense, ¿verdad? Incluso para ellos ya sabían que la cultura se estaba haciendo instrumentalizada en favor de Estados Unidos. Como Estados Unidos, por medio de su propaganda, por medio de su televisión, por medio de su radio, por medio del cómics, ¿verdad?, incluso por medio de la financiación de la educación, lo que pretende es crear adeptos, ¿verdad?, a su sistema, a su ideología, a su bloque, ¿verdad? Y esto empieza a ser criticado, ¿verdad?, como una muestra de ese imperialismo cultural. Entonces, no solo fue unas críticas políticas, ¿verdad?, a ese imperialismo económico, sino también a eso lo que llamaban esa dominación cultural en Costa Rica. Y claro, también hay otros reflejos de ese quiebre. Incluso en el Partido Liberación Nacional ya tenemos, ¿verdad?, ese manifiesto del Pacto de Agua que también critica mucho lo que era ese discurso hegemónico proestadounidense, ¿verdad?, de liberación nacional, pero también se refleja, y esto es lo más curioso, con la tercera administración de José Figueres, ¿verdad?, en 1970, que va a normalizar las relaciones diplomáticas con los países de Europa del Este, principalmente con la Unión Soviética, y que, bueno, esto le generó una gran cantidad de críticas, una imagen súper dañada, y bueno, que fue bastante difícil su normalización. Que bueno, un poco relacionado con lo que nos acaba de decir, quería que nos comentara sobre un tema que tal vez no está tanto en la tesis, pero tiene relación, y es que en los años 60, como ya decíamos, en Costa Rica empieza a sentir cierta influencia también de la contracultura estadounidense, no solo la cultura de masas, ¿verdad? Tal vez un poco más en las clases altas o en las clases educadas, ¿verdad? Pero el hipismo, la oposición a la guerra de Vietnam, la música rock, eso también deja una impronta en nuestro país, y quizás sea un momento incómodo, pues desde la izquierda, como se nos decía, se puede ver como un avance más del imperialismo cultural, y desde el conservadurismo anticomunista como una infiltración también de valores extranjeros dañinos. Entonces también pues habría que estudiar más la contracultura de Atica, un poco, claro. Cómo balanceaban esas contradicciones, ¿no? Sí, muy interesante. Yo al menos no me fijé tanto en cómo, ¿verdad?, armonizaban esto de toda esa contracultura estadounidense, pero sí, claro, muchos jóvenes, universitarios, colegiales, principalmente los sectores urbanos, adoptaron mucho esta contracultura, ¿verdad? No solo incluso en el consumo de drogas, ¿verdad?, principalmente con la marihuana, pero también con la música psicodélica, como una forma de vestir, con el surgimiento del movimiento hippie, que ya algunos historiadores han investigado, ¿verdad?, todo ese rechazo que generó en muchos sectores conservadores este movimiento hippie, pero principalmente este movimiento de contracultura, podríamos decirlo, que se reflejó en la nueva canción, ¿verdad?, que no era tanto un referente estadounidense, y por supuesto, ¿verdad?, en Estados Unidos también estaba cantautores, Bob Dylan, ¿verdad?, por ejemplo, entre otros, pero que también se estaban creando estos cantautores en América Latina, en Chile, ¿verdad?, en Inti Illimani, en Cuba, por supuesto, y que van a estar presentes aquí. Víctor Jara también va a estar conciertos en Costa Rica, en Inti Illimani, y que también van a darse una producción musical nacional de cantautores, ¿verdad?, muchos de ellos criticando la guerra de Vietnam, ¿verdad? Ya vemos cómo esos referentes de la nueva izquierda o estos movimientos juveniles también tienen a Vietnam como una bandera de defensa y de rechazo por esta guerra.
Incluso, muchas canciones también hablan sobre la necesidad de liberación, la necesidad de revolución, de nuevos referentes, etcétera. Bueno, ya para concluir, a pesar de la visión idílica que por mucho tiempo se ha tenido en nuestro país como alejado supuestamente de los grandes conflictos internacionales, este trabajo creo que nos demuestra en realidad qué tan inmersos en realidad estuvimos en la Guerra Fría, a pesar de ser un país pequeño en población, pequeño en territorio, y comparado a sus países vecinos, estable políticamente, pero bueno, eso también pasó por acá y marcó a varias generaciones de personas, ¿no? Claro. Costa Rica no fue ajena, ¿verdad? Todo este proceso de Guerra Fría, a toda esta bipolarización, ¿verdad? En términos culturales, pero también la polarización que en muchos periodos se dio, principalmente con esta apertura a la embajada soviética, que prácticamente Costa Rica se polarizó, pero claramente inclinándose a los sectores que estaban en contra de esta embajada. Y también mucho esta Guerra Fría, como hemos visto, no solo se manifestó en términos políticos, económicos, sino también cultural, ¿verdad? La Guerra Fría se manifestó en la cultura, en la cotidianidad de los costarricenses día tras día, en la televisión, en lo que consumían la radio, en la prensa, en la propaganda. Y por eso menciono que la Guerra Fría, era una cuestión más cotidiana y no tanto, ¿verdad?, de excepcional o intermitente, ¿verdad?, en la vida del costarricense. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Esteban Fernández Morera. Él es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, y que nos comenta un poco algunos de sus resultados de esta amplísima investigación sobre la Guerra Fría en Costa Rica en el periodo del 53 al 73 del siglo pasado. Muchas gracias de nuevo por venir. Muchas gracias, Marvin, y únicamente una invitación: si quieren leer la tesis, está en el repositorio Carguá. Únicamente lo revisan ya sea por mi nombre, Esteban Fernández Morera, o Imaginando Amigos Enemigos, la Guerra Fría Cultural en Costa Rica, 1953-1973. Perfecto. Aquí en las redes sociales del programa vamos a compartir el enlace también para la gente que quiera consultarla. Excelente, Mario. Muchas gracias por la invitación.